Ahí está. Bueno, antes que nada, ya saben, si están recibiendo para invertir a mi nombre en algún grupo de Telegram, Instagram, WhatsApp, invertir conmigo, criptomonedas, ganar rentabilidades, exorbitantes, todas esas cosas no existe, yo no lo hago, así que tengan cuidado porque puede ser una estafa. ¿Sí? Prefiero que me preguntes, ya saben dónde me encuentran, a que confíes. ¿Sí? Denme un segundito. Vamos a ver. AUDK estamos bien. NZK está cerrado. Euro está cerrado. USD está cerrado. O sea, estamos bien así, igual que como cerramos el viernes. Lógicamente no pasó nada nuevo. Personalmente acabo de cerrar una venta justo, puede ser. 0,64. ¿Qué pasó acá? TP 0,64. Ah, perdón. Acá. Ahí está. Acabo de cerrar una venta que abrí el fin de semana. Abrí, perdón, ayer. Ya se cerró. Y una compra en AUD USD que se me acaba de cerrar. Pero esto fue un error. No, esto fue un error. Esta fue una apertura, fíjate, 23.46, 23.46. O sea, abrí, me equivoqué, quería abrirla probablemente en otra cuenta. Probablemente en esta cuenta de acá que estaba abriendo cosas, no me di cuenta, la abrí mal y la cerré, como hay que hacer con con todos los errores. Y acá tenemos otra venta del USK. O sea, ya le saqué dos ventas, viene bien. Bueno, entonces, el único que estamos abiertos es el AUDECAD, ¿ok? El AUDECAD todavía tiene muchísimo recorrido, tiene aproximadamente unos 102 pips. ¿Para qué? Para llegar a un equilibrio, ¿sí? Y acá quiero que me presten atención, dado que no hay muchas operativas oficiales, voy a aprovechar para usarla un poco de educación, ¿sí? Me acaba de cerrar algo, a ver. ¿Qué me cerró? ¿Otro AUD USD? Sí, no, pero en la prueba, estoy haciendo una prueba, está perfecto. Ahí me está llegando el pitido. Bueno, entonces, quiero usarlo más, quiero que entiendan bien la estrategia realmente. Yo sé que la entienden mucho, ya varios la entienden, pero me voy a venir por acá, a ver, por ejemplo, acá. Así puedo dibujar tranquilo. Y quiero que entiendan lo siguiente, ¿sí? Los mercados, los mercados, esto de básico, se mueven en olas. Es decir, más allá de que nosotros tenemos altos, o sea, nosotros tenemos tendencias, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, esto, más o menos así, como para que lo estoy haciendo muy a grosso modo, ¿sí? Más allá de que nosotros tenemos tendencias donde de momento, o sea, por momentos estás alcista, por momentos estás bajista, por momentos estás lateralizado, ¿sí? Más allá de eso, esto es una gráfica diaria, ¿sí? Dentro de cada vela, si vos haces zoom, por ejemplo, no sé, a esta vela de acá, más allá de que se vea completamente alcista, puede ser que durante el día haya pasado esto, ¿sí? Que empiece acá, termine acá, pero en el medio tenga algunos retrocesos, puede tener 3, 2, 1, puede ser que no haya retroceso, lo mismo. Y esto pasa con cada vela, por lo menos acá en esta temporalidad diaria. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que más allá de las tendencias, para donde sea, si sea lateral, bajista o alcista, el mercado se mueve en olas, ¿sí? En olas. Entonces, más allá de lo que yo dibujé, si ustedes ven esto, por ejemplo,
Dentro de esto, se puede ver cómo el mercado va haciendo impulsos, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, lateralización, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y va así, y lateraliza, y baja, y sube, y baja. ¿Y lo ven? No es que es todo directo todo el tiempo. Esto sucede a veces, pero sucede la menor cantidad del tiempo, ¿sí? Dentro de esos impulsos y retrocesos, lo que hay es, por ejemplo, un punto A, un punto B, cuando ya estamos hablando cuando ya pasó esto, y hay algo que se llama equilibrio, que es el 50% de ese movimiento, ¿sí? Quiere decir que cuando vos tenés, por ejemplo, este impulso, que acá tiene un pequeño retroceso, luego otro impulso, luego otro pequeño retroceso, luego otro impulso, un retroceso más grande, otro impulso más grande y luego un retroceso mucho más grande. Decimos retroceso y no cambio de tendencia porque nunca rompió la A. Tendría que romper la A para que cambie por completo la tendencia, ¿sí? Luego tenés, perdón, otro impulso, otro retroceso, otro impulso, otro retroceso, otro impulso, otro retroceso, otro impulso, acumulación, impulso, retroceso y se va para arriba otra vez. ¿Sí? Vamos a quedarnos acá. Cuando vos tenés este impulso, lo medís, ¿sí? Un punto A, un punto B, se traza un Fibonacci, puntos fractales que tiene que tener el mercado. Esto es independiente de la temporalidad. Vos lográs ver, identificar este retroceso hasta dónde fue. En este caso fue menos del 20% del impulso. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro impulso, ¿sí? Cuando el mercado vuelve a sacar el máximo, hay otro impulso, entonces vos medís todo el impulso y ves otro retroceso cortito. Vamos a cambiar acá, por ejemplo, el color. Esto fue el primer retroceso de 23. Este es el segundo retroceso, que también es menos de 23, ¿sí? Y tenés otro impulso, estirás el Fibonacci, tenés un retroceso al 50% en este caso. ¿Sí? Tac, ahí. 50%, una vez que hace el 50%, vuelve a hacer otro impulso. Entonces, ¿hasta qué quiero llegar? Porque este retroceso puede o no llegar al 50%. No es que el tercer retroceso siempre llega al 50%, ¿sí? Lo que quiero que entiendan es que cuando hay un impulso, queda un desequilibrio en lo que es la gráfica, ¿sí? Ese desequilibrio se empareja una vez que el mercado llega al 50%, ¿sí? De ese impulso. No de este impulso, o sea, no es que el Fibonacci queda trabado acá y hasta que no toca el 161 no se modifica. Eso es otra cosa, eso es como trazar un Fibonacci y esperar un objetivo, eso es más para confirmaciones, para colocar TPs, colocar stop loss, etcétera, etcétera. Que estamos hablando de otra cosa, no de un Fibonacci. Ah, no, porque a mí me enseñaron que el Fibonacci no se actualiza. No, esto es otra cosa. Esto es medir un impulso y tratar de identificar dónde está el equilibrio de ese impulso. El equilibrio es el 50%, ¿sí? Porque eso significa que si vos estás vendiendo acá y vendés en el punto más alto, cuando llegás al 50% estás en cero, ¿sí? Por eso se considera equilibrio o break-even de ese impulso, por así decirlo. Entonces, esto olvídense de Pip Graver, ¿eh? Estoy enseñando como Forex básico, ¿sí? O tratar de entenderlo y luego lo aplican a Pip Graver. Este impulso puede o no llegar al 50%. Si llega al 50%, se considera que llegó al equilibrio, ¿sí? Entonces, si llegó al equilibrio, lo que se hace es se resetea el impulso. Entonces, en este caso, llegó al equilibrio, lo que se hace es, desde, o vamos a tratar de identificar bien si realmente llegó al equilibrio. Yo creo que sí. Hacemos así. Y sí, y se llegó justito. Entonces, ok, este Fibonacci ya cerró. O sea, este impulso ya cerró. Lo que hacemos es medir el siguiente impulso.
¿sí? Medimos el siguiente impulso y dado que acá hubo un fundamental, lo que se suele hacer con estos fundamentales es como resetear, ¿sí? Porque esto, así sea a la baja o al alza, ya encontró el equilibrio en la propia vela. Entonces lo que haces ahora es medir para donde se vaya el mercado. Y en este caso se va para abajo. Entonces arranca acá y acá tenés el primer fractal, ¿sí? Desde acá hasta acá. Y el equilibrio está acá. Pero ¿qué pasa? El mercado hace un nuevo bajo. Entonces buscas, por ejemplo, acá, extendes hasta acá y vas extendiendo a medida que se van armando los fractales. Acá tenés el primer retroceso marcado que no llega ni siquiera al 38% del retroceso. Y luego hace un nuevo bajo. Entonces extendés el Fibonacci. Y ahí tenés el equilibrio, 50%. ¿Qué hace el mercado? Llega al equilibrio. ¿Sí? Entonces cambias de sentido. Empezás a hacer así. Esto para que entiendan, ¿eh? Impulso. ¿Llega al 50%? No llega. Entonces se considera como que no terminó. Impulso. ¿Llega al 50%? No llega. Este retroceso no llegó. Entonces se extiende. Siguiente impulso. ¿Llega al 50%? No llegó. Entonces se extiende. Siguiente impulso. No llega. Siguiente impulso. No llega. Siguiente impulso. No llega. Siguiente impulso. No llega. Siguiente impulso. El mercado prácticamente toca el 50%. ¿Sí? Más allá de que no siempre pasa esto, de hecho, acá se podría considerar como que no lo toca, o vamos a tratar de ser hiper, mega, recontra precisos en esto, porque también es muy llamativo que justo ahí se haya revertido. Ahí tenés como los famosos indicios, ¿sí? Cuando uno trata de entender cómo se mueve el mercado, y dice, ¿por qué se devolvió ahí? Y cuando haces estas cosas, te das cuenta, decís, ah, mirá, llegó al 50%. Entonces mirás y decís 13943, por ejemplo. Y acá en esta vela, 13946. Y esta tiene, bueno, esta creo que es la más baja de todas. 948, 946. O sea, no lo tocó. ¿Sí? No lo tocó. Teóricamente uno tendría que considerarse, o sea, tendría que considerar como que el equilibrio no se alcanzó. ¿Sí? Como que no se alcanzó el equilibrio, le faltó muy poquito. Bueno, finalmente el mercado encuentra el equilibrio y lo toca. Entonces, una vez que encuentra el equilibrio, volvemos a empezar. Y lo mismo se puede hacer para los dos lados. Arrancas acá, vas hasta que encontrás que el equilibrio se encuentra. ¿Sí? Ahí llegaste al equilibrio. O vamos a hacer así mejor. Acá llegaste al equilibrio. ¿Sí? Entonces volvés a hacer lo mismo. Vas para arriba, hasta acá. Y acá llega el equilibrio. ¿Sí? En el medio de estos movimientos, este todavía no llegó, porque acá estuvo muy cerca, pero no llegó. Pero de todas formas, sigue habiendo como Fibonaccis internos, que vos vas calculando esos retrocesos. Y fíjate acá, por ejemplo, ¿sí? Medimos este que arranca ahí, hasta acá. Vamos a marcarlo bien, bien exacto. Y otra vez nos pasa lo mismo. Tenemos un equilibrio que está como ahí a punto y no llega. O sea, se podría considerar como que no se equilibró el mercado acá. Bueno, o sí, o tal vez sí. Vamos a ver. 149,09. Y acá tenemos 114, 145. O sea, no llegó a tocar. Pareciera que sí, pero está un poquito más arriba de la línea, por eso no me lo toma. Ahí, ¿ven? No llegó a equilibrarse.
Si bien uno cuando está buscando una estrategia trata de no estar tan exacto, sino que, bueno, ahí es donde entra la matriz virtual y todo lo demás, que siempre es un poco más conservadora, es decir, trata de no buscar el 50 exacto, porque muchas veces el mercado al 50 exacto se revierte, y para evitarte esos mal gustos, uno dice, bueno, no me voy a extender hasta el 50, me voy un poquito menos y demás, ¿sí? Y aparte, cuando uno hace una matriz virtual, no lo hace desde la punta, sino que lo hace desde el cierre, desde donde comienza la vela, el cuerpo, entonces ya eso te acorta un poco el TP y generalmente no suele ser hasta el final, o sea, la B no es el último pip del impulso, sino que como es cada 25 suele ser un poquito antes, tendría que ser muy, muy sniper para que justo el piso se dé en el último pip de reversión. Entonces, generalmente el equilibrio de la matriz virtual suele estar un poquito antes, más un poquito de pips para compensar, para obtener el beneficio. Pero acá, ¿qué podemos decir? Que este Fibonacci a la baja queda desequilibrado, ¿sí? Analíticamente. Más allá de que conceptualmente uno podría decir ya se saldó, no. Entonces, ¿qué pasa? El mercado deja abierto eso. Obviamente, cuando traza este Fibonacci, acá ya no hace falta trazar más Fibonacci, ya uno de tantas veces que lo hace ya más o menos se da cuenta. Ya esto está saldadísimo porque de hecho sacó el bajo. Lo que podríamos trazar es un Fibonacci de esta forma, ¿sí? Desde acá tenemos, por ejemplo, este movimiento pequeño que hace un retroceso, ¿sí? Acá tenemos un fractal, y este retroceso llega al 50%, por lo tanto, quedaría este Fibonacci. Y acá este retroceso no llega al 50, entonces se extiende. Vas al siguiente fractal y ya llega un momento que se salda, ¿sí? Ahí, ya llegó al 50%, entonces está saldado. A la vez, mientras se va saldando eso, también llegamos a este 50%, al de acá. Ya habíamos llegado acá, por lo tanto este Fibonacci también se salda. Entonces yo voy a ir quitando los Fibonacci que se van saldando, ¿sí? Este se salda, este no se saldó, este se saldó, ¿sí? Este llegó al 50%, este lo sacamos, pero este no estaba saldado ahí. Así que este lo tuvimos que extender y ahí no se saldó y vamos a ver si acá otra vez, mira, pareciera ser que otra vez no se salda por un micropip, por muy poquito, ¿sí? 997 y ahí está que no llegó, ¿sí? Entonces, este queda abierto. Obviamente todos los de compras en este movimiento bajista se van a ir cerrando. A la par vas abriendo otro Fibonacci para ver si hay subdesequilibrios. Este se salda, en esta bajada este se salda, en esta bajada este se salda, ¿sí? Yo ya me doy cuenta. En esta bajada, por supuesto, se salda. Eh, en esta bajada este se salda. Acá está ahí muy cerquita, no se llega a saldar, pero ya luego, obviamente, como el mercado se va para arriba, en algún momento se salda, ya no hace falta ni tirarlos. El único que ha quedado abierto es el grandecito que tenemos ahí atrás. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Poneme un 5 en el chat si me vas siguiendo. Yo quiero que entiendan bien qué es esto del desequilibrio. ¿Sí? Exacto, Pilar. Estos son Fibonacci, pero no son Fibonacci como te lo enseña el MTI. O sea, no estoy enseñando análisis de Fibonacci, estoy enseñando desequilibrio. ¿Sí? El desequilibrio es un punto A, un impulso, punto B, retroceso al 50% de ese AB. Eso es el equilibrio, ¿sí? Del impulso. ¿Ok? Pero lo que les estoy enseñando es cómo no necesariamente tiene que pasar el primer retroceso. Puede pasar, puede tardar en cerrar, pero siempre el mercado tiende a buscar el equilibrio más temprano que tarde, aunque a veces puede pasar mucho tiempo. Acá, uy, perdón, ahora sí ahí está. Lo corregimos, vamos al siguiente impulso,
llega al 38, el siguiente llega al 38, el siguiente 23, el siguiente 23 y el último ya es el que llega al equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En PIB-Graver, cuando vos entras a comprar, entras a vender, esto es el índice del euro, o sea, no lo podemos tomar como pips de PIB-Graver, ¿sí? Pero te va a pasar que vas a abrir, no sé, una venta acá, te va a abrir varios pisos, te va a encontrar el equilibrio, vas a abrir una venta acá, ¿sí? Se trata de no, o sea, generalmente cuando vos tenés una buena capacidad de análisis, tratás de no abrir la venta acá, sino abrirla más o menos que por acá, cosa de que el equilibrio lo tengas acá en vez de tenerlo acá. Porque cuando tu equilibrio está en el 50%, corres el riesgo de lo que vieron en la gráfica, que el mercado a veces llega al 50% milimétrico o está ahí de llegar y se va para el otro lado. Y vos decís, bueno, si no hubiese entrado acá y hubiese entrado acá, mi equilibrio en vez de estar al 50 estaba, no sé, un poquito antes. Entonces yo ya hubiese salido. Pero esto es lo que va a ir pasando. Vas a ir abriendo, vas a ir abriendo y el mercado va a ser así, va a bajar, no llegaste, sube, baja, no llegaste, sube, baja, no llegaste y de repente el mercado llega al equilibrio y cierra tu matriz, ¿sí? De eso se trata, de que el mercado cuando encuentra el equilibrio cierra la matriz. Y a veces te va a pasar que, no sé, de repente vendas acá y el mercado te va directo a profit. Vendés acá y hace así, te abre un piso y baja y te llega a profit. Y vendés y baja y te llega a profit. Y vendés, te abre un piso o dos, baja y te llega a profit. Y está así y agarrás la tendencia y buenísimo. Y de repente, pimba, 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 te queda abierto, dura un par de días hasta que te cierra. ¿Sí? Como pasó acá. ¿Sí? Que si vos compraste acá, ahí arriba, el mercado te empezó a abrir pisos. Cuando llegó hasta acá estuvo cerca de cerrar. Si vos entraste muy, muy mal en el comienzo del impulso, y bueno, no te cerró, pero si vos entraste acá, ya esto te cerró. ¿Sí? Y después el mercado te sigue abriendo pisos, te sigue abriendo pisos. Ahí está donde el mercado, hablamos de las estadísticas, y ya no hace falta que siga porque ya se entendió el concepto. Pero ahí es donde entran las estadísticas. ¿Por qué Pi Graver es tan preciso? Primero porque los puntos de entrada, Gary intenta que no sean tan malos, ¿sí? Intenta buscarlos de repente, bueno, acá, ¿no? Entonces, bueno, no importa que te abra un par de pisos, cuando el mercado busque el equilibrio de este pequeño impulso, como vimos que había uno grande, pero los chicos se iban cerrando, con tal de, o sea, con solo no estar desde el comienzo del impulso grande, vos ya los impulsos chiquititos los vas a ir cerrando más rápido, ¿sí? Y acá te cierra y capaz que vuelve a comprar y acá en esta bajada le abre 3 4 pisos y sube y te cierra y vuelve a comprar y baja y sube y cierra, ¿sí? Y haces así hasta que llega un momento que empezás a hacer 20 20 20 20 que siempre tiene cada tanto una muy buena seguidilla. La mejor seguidilla creo que fueron unos 7 8 cierres de 20 netos consecutivos. Claro, pero para poder agarrar los 7 8 consecutivos, te vas a tener que comer en el medio alguna de 2 3 pisos, una de 5 pisos y eventualmente, te va a pasar algo así como la que vimos acá, que el mercado hace esto y cuando está llegando al 50%, ¡opa! Y vos decís, ay, pero ¿por qué poquito? Y justo porque la agarré acá. Sí, pero si yo lo hubiese agarrado acá me cerraba, pero como la agarré justo en el peor punto, a veces pasa eso. En 3.500 matrices que lleva operadas Big Brother, y así, que sean muy, muy dramáticas, y ha pasado 3 veces. O sea, es el 0,1%, si no me equivoco. O sea, 350, no, es menos. 350 sería el 10, 35 sería el 1, 3,5 sería el 0,1, sí, el 0,1%. Entonces, ¿Gary es malo porque el 0,1% falla? No, no es malo. Son cuestiones del mercado, que cada tanto pasa, que el mercado hace así, y cuando tiene que hacer el 50%, el 50 estaba acá. Aparte, no se olviden que el 50 es cero. Si nosotros buscamos un poquito de PIB más, es un poquito más del 50, ¿sí? Es un poquito más del equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés 10 pisos,
con 2 pips ya llegás a los 20 netos que vos te querés llevar. ¿Sí? Entonces, entre 50% y 50% más 2 pips, hay nada de diferencia. Nada, hay 2 pips de diferencia. ¿Sí? Pero a veces pasa que el mercado no llega al 50% y se revierte. ¿Sí? Entonces, esto es para que entiendan por qué la estrategia a veces falla, ¿sí? Puede fallar por dos cosas. Primera, porque el mercado a veces no llega al 50%, ¿sí? O a veces porque si bien llega o está milimétricamente, o sea, a veces hace el 28 y sigue, ¿no? O sea, viene así, hace el 28% y cae, y hace el 38% de todo el movimiento y cae, y sigue así un poco más, ¿sí? Y hace pequeños retrocesos y va cayendo hasta que llega un momento que hace tú, y ahí ya cerrás, ¿sí? A veces pasa eso, no llega al 50%, pero a veces llega tan justo al 50% que si vos encima entraste en el peor punto del impulso, no te cierra. Y el otro motivo es porque puede ser, por ejemplo, imagínate que esto llega al 50%, tendrías que haber cerrado, pero tu pendiente estaba acá. Entonces el mercado bajó, hizo así, y cuando tenía que abrirte tu última posición para buscar el equilibrio y llegar al 50%, no lo hizo. ¿Por qué? Porque tu pendiente estaba acá. Entonces, al estar tu pendiente acá, tu equilibrio, el de tu matriz, es, por ejemplo, esta medida. Y el equilibrio de esta medida va a estar por acá, no va a estar acá. Porque acá está el equilibrio de desde acá hasta acá. Pero vos no lo podés contemplar porque justo tu pendiente no se abrió. Eso es inevitable. Es inevitable. Bueno, podés saber cuándo es justo el punto donde se va a revertir para ir al 50%. Entonces, como vos no lo podés saber, de repente, si sos un súper profesional, podés meterte en temporalidades muy chiquitas cada vez que ves que el mercado empieza a revertir y cambia la estructura y decir, yo voy a colocar una... Pero eso ya es operativa manual. No tiene nada que ver con Piggraver. Piggraver es una estrategia donde se cumplen ciertas reglas y donde vas a tener muchísima efectividad y cada tanto vas a tener operativas que no te cierran rápido. Esas operativas que no te cierran rápido dependen ya del mercado, de, bueno, ¿cuándo va a encontrar el 50%? ¿Lo va a encontrar en el primer quiebre de estructura? ¿Lo va a encontrar en el segundo? ¿Cuándo lo va a encontrar? Porque acá en este impulso, por ejemplo, cuando nosotros medimos esto, el quiebre de estructura, por ejemplo, está acá, ¿sí? Entonces el mercado tiene que romper la estructura para darte el profit. Y no pasa. Entonces el mercado se extiende, por ejemplo, hasta acá, y la estructura se rompe acá, ¿sí? Casi que el mismo punto. Esto fue como casi que un doble techo. Y no llega al 50%, entonces el mercado lo extendés hasta acá. Y el mercado se rompe la estructura, podríamos decir acá, ¿sí? Acá. Luego de este bajo tenemos este máximo y luego este bajo. Entonces se rompería acá la estructura. Que fíjate que está casi que igual que el 50%. Entonces, hay veces que el mercado, esto podría ser así como no, podría ser que la estructura, por ejemplo, si esta vela no llegó tan atrás, la estructura se rompa antes del 50%. ¿Sí? No es que siempre las estructuras se rompen al 50%, esto es casualidad, mera casualidad. Pero a veces el mercado confluye en estas cosas, tiene estas coincidencias, donde las roturas de estructura se dan al 50%, que es lo que vos necesitas para cerrar tu matriz. Entonces el mercado no rompe la estructura grande en macro, ¿sí? Recién acá, por ejemplo, acá tenemos un nuevo bajo y tenemos este rompimiento de estructura. El mercado rompe la estructura, induce al stop loss, rompe la estructura, la gente que hace compra. ¿Y dónde ponen los stop loss? En el último bajo. Entonces viene el mercado, se lleva los stop loss y ahora sí cambia la tendencia, ¿sí? Obviamente que al hacer eso, la estructura queda acá, el cambio de estructura. Rompe la estructura y luego de romper la estructura se podría decir, segunda vez, porque la primera fue acá en esta chiquitita y esta es la segunda vez que rompe la estructura, hace el retroceso, llega más o menos a la punta izquierda y te da el cierre de la matriz completa. Ahora, esto puede pasar acá, como puede que no. Puede ser que antes del 50%, que más o menos estaba por ahí, el mercado haga así y continúe su tendencia bajista. Vos no podés prever cuándo es que va a pasar eso. Por eso es que
Y Graver es una estrategia que al ser de leveling, cuando falla porque el mercado no cumple con los patrones que suele cumplir, tenés una apertura de muchos pisos. Y los planes de contingencia, como el leveling no lleva stop loss, o sea, propiamente dicho, vos le podés poner stop loss si querés, tendrías que sacar un cálculo matemático de en qué punto del leveling de la estrategia te conviene colocar un stop loss para tener una rentabilidad a largo plazo y menos riesgo. Obviamente, como vas a tener menos riesgo, vas a tener menos rentabilidad que si no usas stop loss, ¿sí? Pero tenés que aplicar planes de contingencia, porque es lo que reemplaza un stop loss. Es decir, bueno, mirá, yo no sé cuándo se me va a complicar. Yo toda esta etapa la estuve beneficiando. Y saqué profit, y saqué profit, saqué profit. Ahora se me complicó y tengo que aplicar planes de contingencia, porque llegué a los límites de los planes de contingencia. ¿Cuál es el límite? Eso lo vas a determinar vos en base a la estrategia y a la estadística que hay de los mercados en los pares de divisas que estás operando, es decir, un backtesting. Entonces, ¿en qué punto me conviene tomarlo? Eso es una decisión personal. Nosotros tenemos un manual de recomendaciones basado en las estadísticas que yo he tomado de PIBRAV, pero eso no es la verdad, esos son los números. Vos después podés decidir hacer lo que vos quieras. Entonces, por ejemplo, yo interpreto que lo mejor es empezar al 30%, pero vos podés considerarlo al 20%, asumir un poquito más de pérdida a largo plazo que yo, por lo tanto un poquito menos de rentabilidad a lo largo que yo, pero bueno, estás más tranquilo. Es una decisión personal, ¿sí? No hay una mejor decisión o peor decisión, porque si vos decidís poner planes de contingencia al 20%, va a haber operativas que lleguen al 30% y se revierten, o al, perdón, al 30 no, pues ya sería el otro plan. Vamos a suponer, vos pones al 20 y yo al 30. Empezás a tomar planes. Es decir, aceptar pérdidas de a poquito, no, no 20% de pérdida. Cierro todo. ¿Sí? Eso sería un stop loss. Un plan de contingencia es de a poquito. Bueno, tengo un 20% negativo, asumo un 1, un 2%, le doy tiempo al mercado a que dé retroceso, a que llegue al 50% del equilibrio, ¿sí? No de drawdown, sino del equilibrio. Pero ¿qué pasa? Va a haber algunas operativas que, por ejemplo, hagan 28% de drawdown, vos hayas tomado contingencia y se reviertan. Y yo no tomé contingencia, entonces yo no asumí ninguna pequeña pérdida y vos sí asumiste una pequeña pérdida. Un 1%, un 2%, un 3%, no sé, eso es decisión personal. Mientras más pérdida subas, menos riesgo vas a tener. Es decir, menos beneficio. Menos riesgo, menos beneficio. Entonces es una decisión personal. Ahora, va a haber operativas que van a llegar a menos 40%. Y obviamente que los que llegan al menos 40%, no sé, operativas que llegan al menos 40%, son muy poquitas, pero que te puede pasar. El que empezó a tomar planes de contingencia al 20, empezó a tomar con menos pérdida. Entonces, el que empezó a tomar al 30, empezó a tomar con más pérdida. O sea, por ejemplo, para que me entiendas, al 20 cierro la peor, ¿sí? Mira, te lo pongo en números, para que me entiendas. Vamos a ir acá a una cualquiera y vamos a poner acá 20% negativo. Espera, antes de empezar a calcular uno por uno, vamos a decir, bueno, estoy en moderado, ¿sí? 20% serían un poquito menos, 21 pisos, ¿sí? Ahí tenemos 20%. Entonces, vamos a hacer la prueba para que ustedes me entiendan y hacemos 21 pisos. Ahí. Y ponemos 13,058. 1.13058. Entonces ahí tenemos, acá le voy a poner, esto eran 3000 y acá todo el 0.01. Vamos a ponerle igual acá arriba. Esto es para hacer cálculos. No, igual acá arriba. Ahí está. No. Igual
Ahí. Lo bajamos, tácate, y ahí tenemos. 20% negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que, bueno, yo cierro la primera. O cierro las primeras 3. Cierro las primeras 5. No sé, no importa. Eso es una decisión personal. Pero yo para que me entienda, vamos a suponer que cierro la primera. Bueno, yo estoy cerrando 529 pip en pérdida. ¿Sí? Vamos a suponer que cerramos las primeras 2. Son 1030 pips en pérdida. Son $100 de la cuenta de 3000. Si haces más o menos el cálculo, bueno, $300 sería el 10%, $100 sería el 3%. Cerrás las primeras 2 y cerraste el 10%, el 3% de la cuenta. ¿Ok? Tenemos 3000, $300 es el 10%, $100 es el 10% dividido 3, que es el 3,3. ¿Sí? Más o menos, porque 130 sería lo que cerrás. Pero mirá lo que le pasa al que esperó al 30% para tomar esta decisión, por ejemplo. El 30% sería a los 26 pisos. ¿Sí? Es moderado. Se vamos a hacer así, nos vamos a los 26 pisos y vamos a poner 34, 1430. 1.1430. Ahí está, ahí tenemos 30% negativo. ¿Sí? ¿Correcto? Espera, 30 no, 308. Ahí está. Ahí tenemos 29,29%. Entonces, a partir de ahora, yo cierro. Entonces, fíjate que el que tenía los cierres al 20% en las operativas que se complican aún más, incluso en el ejemplo habíamos dicho que llegamos al 40%, ¿sí? Pero yo te estoy hablando ahora del 30%. Entonces, yo lo tomo al 30%. Yo estoy tomando no 1000 pips de pérdida, 1030. Estoy tomando casi 1300, o sea, casi un 30% más de pérdida en pips. Y en dólares son 1200, ponele 1000, perdón, son $130 de pérdida. ¿Sí? Si haces la cuenta, haces más 130 por 100 dividido 3000, es el 4,3. ¿Se acuerdan que anteriormente era el 3,3? Bueno, ahora es el 4,3. Quiere decir que estoy asumiendo más pérdida. ¿Se entiende? Un 1,3 o un 1% más de pérdida. ¿Ok? Y si lo hacemos al 40, si vos decís, no, bueno, pero ¿sabés qué pasa? Que yo prefiero esperar porque capaz que al 30, 35 se revierte. Entonces yo voy a esperar al 40. Empezás a reducir la probabilidad de que esto pase, porque ahí es donde entra la cantidad de veces que una operativa ha llegado a estos pisos, ¿se entiende? En esta gestión de riesgo. Entonces, que ha llegado a, no sé, a 20 pisos, 10. Pero que ha llegado a 30, 3. Entonces, ¿vas a asumir más pérdida? Sí, pero menos veces, ¿se entiende? O sea, o asumís más pérdida, al 20% asumís más pérdida. Ahora vamos a los números un poquito más claros, pero vamos a suponer que hubo 10 operativas, para hacer números redondos, que han llegado a 20 pisos, mínimo 20 pisos. Entonces, tuviste que asumir 10 veces pérdida, ¿sí? El 3%, el 2, el 1, lo que sea. Ahora, si vos asumías la pérdida del 30%, de esas 10, vamos a suponer que solo 3 han llegado al 30%. Es decir, 7 se revirtieron entre 20 y 30 y solo 3 superaron, ¿sí? El 30, perdón. Te me cayó antes. Eso quiere decir que el de 30 toma 4, o sea, toma 4% de pérdida, por ejemplo, pero solo 3 veces. O sea, 12% acumulado a lo largo de 4 años. Estamos hablando, ¿no? 12%, 4 años, no cada mes 12% de pérdida, no. Estamos hablando a lo largo de 4 años, una estadística, es una estrategia con muy buena estadística, pero que de vez en cuando pasa.
De vez en cuando tomás planes de contingencia, eso significa que a lo largo de 4 años, si solo 3 han superado el piso 30, solo en 3 tuviste que tomar este tipo de planes de contingencia. Estamos hablando de una pequeña pérdida, que obviamente que luego se hace progresivo y puede ser un poquito, puede ser más, si no digo que fue solo la única pérdida. Yo estoy hablando de conceptos generales, ¿sí? No de números específicos. Entonces, en este ejemplo, hubo 12% de pérdida en el que asume al 30% y el que asume al 20% que piensa que tiene menos riesgo, que realmente tiene menos riesgo, hubiese tenido que tomar sobre 10 el 3%, es decir, el 30% negativo. Es decir, que el más conservador asumió más pérdida. Por eso tiene menos beneficio, porque hay un 18% de diferencia entre el que asumió más riesgo. ¿Asumir más riesgo a qué? A que de repente, si en vez de las 10 se iban a 30 pisos, o no las 10, pero no sé, 5 se iban a 30 pisos, es 5 operativas a 4%, es 20%, y bueno, tenías las 10 operativas, entonces ya se reduce. Ya no hay 18% de diferencia, sino que hay 10%. Y así va sumando, así va sumando, ¿sí? Porque capaz que tenés no sé, tenés mucha más pérdida que afrontar si la operativa se extiende de 30, ¿sí? Llega a 40 y bueno, tenés que volver a tomar contingencia. Entonces el de 30 va a tener que volver a asumir más pérdida de la que asume el de 20, ¿sí? El de 20 tiene mucha menos pérdida que el que la asume al 40. Entonces así eh, vas encontrando el equilibrio. Entonces, sos menos arriesgado, la consecuencia es menos beneficio. ¿Por qué? Porque en la estrategia vas a tener más veces que cerrar en pérdida al 20% que al 30%. Y también te puede pasar que tenés un año muy bueno donde ninguna operativa llega al 30%, pero sí han llegado al 20%, y de repente el de 30%, como es más arriesgado a asumir pérdidas más grandes, cuando el mercado se estira más, de repente ese año le va bárbaro, porque no asumen nada de pérdida y el de 20% sí. Entonces, con esto no estoy diciendo, chicos, extiéndanse hasta 80%, porque si bien es muy poco probable, 80%, mucho menos probable que 20 y 30%, la realidad es que a vos siempre una operativa se te puede descontrolar, porque depende del mercado. Y si vos asumís pérdida al 80%, vos estás asumiendo una pérdida muy grande que quizá las 3.459 operaciones, 3.499 operaciones que no tuviste que tomar pérdida, te dieron muchísimo beneficio durante mucho tiempo, pero tenés que asumir una pérdida del 80% a partir del 80%, y el problema no sería asumir esa pequeña pérdida, pues esa capaz que es una de 3.500, ¿sí? Es una vez que lo tenés que asumir. Y asumir las primeras dos, y no sé, por ejemplo, en los números, 45, un poquito menos, 44, 43. Tendría que ser al 43% perdón, a los 43 pisos. Pasa que no tengo acá, no llego ni a 43. Hacemos así de 1780. 1.1780. Vamos a decir, no al 80, lo haces al 70, ponele. Bueno, estás asumiendo 2.000 pips de pérdida de una. Son $200 de pérdida de una. Es un poquito menos del 10%, es un 9% de pérdida. Pero ¿qué pasa? El problema es que estás muy cerca del stop out. Estás muy cerca del stop out. O sea, estás a nada de que el mercado haga 50 pips más y se te queme toda la cuenta. Entonces, no vale la pena asumir ese riesgo en particular en esta estrategia. Por eso hay que buscar un equilibrio. Bueno, entonces, ¿dónde me conviene? Mirá, si empezás en 20, y capaz que no vale la pena, porque son muy pocas las que de 20 llegan a 30. Entonces estás asumiendo pérdidas sobre un alto porcentaje de operativas que llegan a 20, pero que no llegarían a 30. ¿Sí? Lo mismo de 30 a 40.
de las que llegan a 30, la mayoría llega a 40. Entonces mejor asumir en 30. ¿Se entiende? Es esa lógica la que hay que tener a la hora de operar este tipo de estrategias. ¿Sí? Ese es el número que tenés que llegar a que te quede, o sea, que te deje tranquilo en cómo estás operando. No es caprichoso el empezar el plan de contingencia a partir del 30%. Tiene que ver con la estadística. ¿Querés hacerlo al 20 para estar un poco más seguro? Está perfecto, hacerlo al 20. La consecuencia es que tendrás un poquito menos de beneficio. Hacer los números, la bitácora oficial está abierta, podés agarrar el historial y hacer los números como lo hice yo en su momento, y llegar a tu propia conclusión, porque mi conclusión puede estar equivocada o puede ser que sea incompleta también. No soy un experto profesional de 20 años de trayectoria y capaz que algún número se me va. Cuando yo calculo los impulsos, los calculo basados en las operativas oficiales. Las operativas oficiales no están basadas en cada 25 pips. Entonces eso altera un poquito el resultado. A veces hay operativas que abrieron 19 pisos, por ejemplo, y yo lo cuento como 20 porque abrieron 19,9, entonces lo redondeo a 20 y realmente en realidad no tuviste que haber aceptado pérdida y está contada como pérdida. Entonces siempre uno trata de ir por lo más conservador cuando hace las estadísticas, porque capaz que no son las reales, 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 o sea, no son las exactas, sí son reales, pero no son exactas. ¿Se entiende? Ponemos un número 8 si entendiste este concepto. Entonces, ya entendieron cómo funciona la estrategia, en qué se basa la estrategia, pero ya entendieron por qué falla. No falla porque estás operando a favor o en contra de la tendencia. Falla cuando el equilibrio, estés a favor o estés en contra de la tendencia, no llega a un retroceso del 50% durante varios retrocesos. ¿Sí? Porque también está esa, que el mercado, por ejemplo, acá estábamos contando la venta, pero si vos te pones a analizar la compra, o sea, la compra que cierra la venta que había quedado abierta, y trazás los Fibonaccis, haces así, esta llega al 50%, perfecto. Esta llega al 50%. Ya a partir de acá, de este movimiento, ya tenemos 23. Tenemos 23 otra vez. Otra vez 23, casi al 38, 23 y como mucho 38. Pero este movimiento no encontró equilibrio. No encontró equilibrio. Por lo tanto, por ejemplo, si vos vas a vender porque encontraste una confirmación en tu operativa de venta y pones tu stop loss por encima del máximo, porque ya si rompe el máximo, lo más probable es que el mercado continúe subiendo, lo más probable no significa que vaya a pasar. Pero generalmente cuando rompen los máximos, más allá de algún posible retroceso, es señal de que lo va a hacer. Ustedes piensen que en algún movimiento, o sea, por ejemplo, ¿cuántas veces este movimiento sacó el máximo? O sea, vos tenés un movimiento así, sacás el máximo y cuántas veces sacaste el máximo y sacaste después el bajo. ¿Sí? Cosa que decís, bueno, me salió mal. Pero cuando vos me dices eso, perdón, esperen que se me mueve mucho el mouse hoy. Vos tenés este movimiento, saca el bajo, saca el máximo. O sea, acá falló. Luego tenés este movimiento, saca el máximo. Saca el máximo, no saca el bajo. Saca el máximo, no saca el bajo. Acá prácticamente no se podría considerar como que es un doble techo. O sea, acá no pasó nada. De acá nos vamos para acá. Saca el máximo, no saca el bajo. Saca el máximo, no saca el bajo. Saca el máximo, recién acá saca el bajo. ¿Sí? Y acá saca el máximo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiero decir con esto?
vos tenés, acá fallaste, acá acertaste, 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 y acá cuando sacó el máximo, acertaste, acertaste y acá fallaste, ¿sí? Y acá fallaste. Entonces vos sacás una cuenta y tenés 1, 2, 3 veces que fallaste y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces que acertaste. Es decir, cuando el mercado, cuando se habla de que la probabilidad cuando se saca un máximo o se saca un mínimo es de que continúe ese camino, habla de esto. Cualquier movimiento que vos midas te va a pasar más o menos lo mismo, ¿sí? Haces así, mercado saca el bajo, no saca el máximo, saca el bajo, no saca el máximo, saca el bajo, no saca el máximo, no saca el máximo. Acá se podría considerar como que sacó el bajo muy poquito y acá falló. Pero el mercado saca el bajo, retroceso, no saca el máximo. Acá saca el bajo, retroceso, no saca el máximo. El máximo es este, ¿sí? Funciona. Saca el bajo, retrocede, saca el bajo, otra vez. Acá se podría considerar como que falló, saca el bajo, saca el máximo, acá falló otra vez, pero ya para el otro lado saca el máximo y ya nos volvemos a meter en lo que habíamos medido anteriormente, creo. Sí, anteriormente. Entonces, ¿qué cálculo haces? Bueno, mira, esta me fue bien, 2 me fue bien, 3 me fue bien, 4 me fue bien, 5 me fue bien, me fue mal. 6 me fue bien, me fue mal. 7 me fue bien, me fue mal. No, perdón, esta me fue bien. 8 me fue bien, me fue mal y esta me fue bien. Entonces, hacer la cuenta, claramente hay más bien que mal. ¿Por qué? Porque cada vez que el mercado saca un máximo, saca un bajo, hay más probabilidad de que el mercado haga eso. Si encima lo contás a favor de la tendencia y vos decís, bueno, esto es una tendencia bajista, cuando me saque el máximo en contra, o sea, como tendencia, o sea, como contratendencia, no lo voy a operar. Entonces, te ahorras de esta pérdida, de repente te ahorras de esta pérdida, porque estás en tendencia bajista, ¿sí? Entonces esperás a que se rompa la tendencia. Y capaz que te ahorras esta pérdida, te ahorras esta pérdida, y recién acá, empezás a perder en las ventas, ¿sí? Pero también hay que ver si sucede acá. Recién ahí cuando se rompe la tendencia, ¿no? Entonces ahí ya empezás a como analizar ciertos aspectos. Entonces, yo solo voy a vender cuando se rompa la línea de tendencia. Entonces, todo lo que es estos movimientos de acá, que cada vez que el mercado rompe la estructura, o sea, por ejemplo, acá, yo no voy a comprar. ¿Por qué? Porque todavía no se rompió la tendencia. O sea, no cambié alcista. Sí rompió la estructura, la rompió acá. Pero la ruptura de estructura es el comienzo de un cambio de tendencia, de un posible cambio de tendencia. O sea, se rompen las tendencias más agresivas, después se rompen las estructuras y finalmente se rompen las tendencias grandes. Y ahí es donde se confirma el cambio de tendencia, más allá de que también puede fallar, ¿sí? Pero es donde va aumentando la probabilidad de acertar una compra. Entonces, esta te la ahorraste, esta pérdida. Después el mercado sigue haciendo esto, vos seguís vendiendo, o sea, cuando rompe, vendés, por esto stop loss arriba del último. Acá estoy hablando de operativas manuales, ¿no? Esto no tiene nada que ver con figura. Entonces el mercado vuelve a sacar el bajo, por ejemplo, entonces vos vendés cuando rompe y tu TP es cuando se vuelve a romper, entonces tu TP lo cerrás manualmente acá, ¿sí? O ya cuando crea este retroceso, pones tu TP acá y tu stop loss acá. Pero vos abriste acá, ¿sí? Con tu stop loss acá y el TP abierto. ¿A qué? A que se rompa de nuevo la estructura hacia abajo. No que se rompa la estructura, sino que continúe la tendencia. A eso me refiero, perdón. Ahora, acá cerraste, ¿no? Perfecto. Y abriste una nueva. Con el stop loss en el cambio de estructura, que sería acá.
Pero ojo, porque la tendencia no vas a comprar cuando rompe la estructura. Simplemente te va a tocar stop loss. Entonces, esta operativa no toca stop loss. Vuelve a romper acá, ¿sí? Esperas a que se vuelva a formar y acá vuelve otra vez a hacer un nuevo bajo. Entonces, acá está tu TP. Operaste esto con este stop loss, ¿sí? Y acá haces lo mismo, por ejemplo. Entonces, acá sí te toca stop loss, porque estás vendiendo y el mercado rompe la estructura para el lado de arriba, ¿sí? Pero te estás ahorrando esta pérdida ya. Esta te la ahorraste, porque acá, como rompió la estructura, y acá al romper la estructura, ¿qué dirías? Bueno, compro, porque rompió la estructura, pero no. Entonces, cuando el mercado hace así, tocarías stop loss de la compra también. Entonces tendrías como doble pérdida. No tenés doble pérdida, ¿por qué? Porque no estás comprando, porque todavía no se rompió la tendencia más grande, ¿sí? Esto es para que vayan entendiendo los conceptos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando rompe acá abajo, volvés a vender, pones stop loss acá, calculás el voltaje, esto qué sé yo. Bueno, el mercado hace así y te toca stop loss otra vez. ¿Pero comprás? No, no comprás. Recién cuando el mercado hace esto, ahí empezás a evaluar comprar. ¿Sí? Cada vez que se rompe, mirá, se rompió un máximo, compré. Stop loss, último low. ¿Y el mercado qué hace? Retroceso, impulso, hace un nuevo máximo, está muy, muy chiquito. O sea, si vos compraste acá, de repente cerraste acá. ¿Sí? Hace retroceso, saca el low, no sé si saca el low, está muy cerca. Si vos pusiste tu stop loss acá, no te lo sacó. Pero ponele que sí, bueno, tenés una pérdida. Mercado hace así, también podés tener ese beneficio, ¿sí? De repente de acá hasta acá, o cuando son muy chicos los TP, lo que haces es esperar a que se den movimientos más grandes, ¿no? Y de repente acá cuando pasa esto, recién tocas el TP ahí, ¿sí? Pero no importa, eso ya es otra cuestión. El tema es que entiendan que cuando un máximo se rompe o un low se rompe, hay más probabilidad. Entonces, en este movimiento de acá, que todavía no llegó al equilibrio del 50%, vos podrías abrir una operativa con stop loss acá, porque si rompe, al estar en tendencia alcista, si bien, bueno, digamos, la tendencia realmente se rompió acá, ¿sí? Lo que estás es en una tendencia alcista interna, que es este movimiento de acá, ¿sí? Esta no se rompió. Entonces vos podrías comprar hasta que, perdón, vender, porque estás buscando el equilibrio acá, recién a partir de acá, de que se rompe la línea de contratendencia, porque la tendencia es alcista, está haciendo una acumulación, y cuando rompe la línea de contratendencia, ahí entras a la venta, ¿sí? La línea de tendencia, perdón, no de tendencia. La de contratendencia sería esta, ¿sí? Entonces, esperás, ¿no? Vamos a suponer que el mercado hace esto. Tac. Bueno, vendo. Stop loss acá, TP acá. ¿Por qué? Porque el mercado tiene que encontrar el equilibrio. ¿Por qué pones el stop loss acá? Porque si el mercado rompe el máximo, entonces la mayor probabilidad está en que el mercado nunca saque el bajo y se vaya y continúe hacia arriba, ¿sí? Ya lo vimos, les acabo de mostrar. Esto, cualquier gráfica, les va a pasar lo mismo. Siguen una tendencia, la cantidad de veces que el mercado saca máximos y continúa, o saca mínimos y continúa hacia abajo, es superior a la que no lo hace. Las únicas etapas donde puede suceder que no encuentres esa efectividad son las etapas de acumulación, que son estas. Porque en las etapas de acumulación el mercado tiende a romper estructuras muy rápido. Estoy tratando de acá encontrar, pero por ejemplo, mira, acá rompió estructura, acá rompió estructura, acá rompió estructura, acá rompió estructura, acá rompió estructura. Entonces rompe estructura constantemente. Entonces, ¿qué hago? ¿Vendo o compro? No sé para dónde ir. Estas son las etapas que hay que evitar. Pero estas son las etapas que a PickGrabber le gustan, ¿sí? Entonces no tiene nada que ver una operativa manual con una operativa de PickGrabber. PickGrabber le encanta las etapas de acumulación porque
todo lo que te abre piso, si vos entras mal, entras en compra y te abre piso, te cierra rápido. Y si entraste bien, le metiste 2, 3 cierres rápidos. ¿Sí? Entonces ahí es donde se dan esa concatenación de cierres rápido cuando la agarrás en tendencia o de apertura de 1 o 2 pisos, pero también cierran rápido si lo agarras en contratendencia. ¿Sí? Eh, y bueno, realmente lo que quería era aprovechar esta clase para que entiendan más conceptualmente el tema. ¿Sí? Ya que si quieren ver análisis es exactamente igual que el del viernes, porque no cambió nada el mercado, así que pueden ir a la clase del viernes que está grabada y subida al canal y sacarle un provecho, ¿sí? A la parte del análisis, si quieren, así decirlo. Lo que podemos aprovechar es mirar a ver cómo se va a venir la semana. Hoy hubo un poquito de acá de noticias, hubo del euro, bastante negativo, así que debería el euro USD estar empezando a bajar. Y el miércoles, venta de casas nuevas, venta de esto a veces mueve el mercado, a veces no hay mucho. Bueno, el IPC de la UD, el AUDCAT se puede llegar a mover. Generalmente la UD NZD también se va a mover, por lógica, pero no va a influir tanto en todos los pares de divisa, ¿sí? Como influye el euro, el dólar. Sí parecería ser que el jueves hay un poco más de noticias, lo cual puede hacer que si todo a veces algunas salen bien, otras mal y medio que no mueve mucho el mercado. eh, pero si todo es medio que está alineado y todo sale mal, no sé cómo pasó acá, por ejemplo, todo negativo, todo negativo, bueno, ahí puede ser que mueva un poco el mercado, ¿sí? Eh, y el viernes parecería ser que también, ¿sí? Hay bastantes noticias, lo cual si se confluencian en estar todas bien o todas mal, puede ser que muevan el mercado, ¿sí? Jueves y viernes son los días más importantes. Acá el mercado sacó el último bajo, parece viniendo a cerrar lo que sería el imbalance que había en 8 horas y hay un order block en 2 horas esperando acá abajo. Entonces, la teoría indica, eso es uno de los motivos por los cuales estaba vendiendo, la teoría indica que el mercado debería venir a cerrar esto, más allá de que no hay desequilibrio en ventas. Sí hay un desequilibrio enorme en compras. Entonces, ¿qué debería hacer el mercado? Encontrar el equilibrio en compras en algún momento. ¿Sí? Por eso les enseñaba la parte del desequilibrio. Ahí voy actualizando un poquito la gráfica. Les enseñaba la parte del desequilibrio. ¿Sí? Es tan importante entenderlo para saber por qué uno busca esos objetivos. ¿Sí? Luego, si hay imbalances, order blocks y zonas que imantan que el mercado vaya hacia ahí, bueno, mejor porque tenés más confluencia, por lo tanto, más probabilidad de acertar. Ahora, lo difícil es siempre identificar cuándo va a ser el momento final, donde el mercado va a hacer los 239 pips de corrido y se va a ir hacia arriba. Que ya ni siquiera son de corrido, porque si lo va a hacer ahora, va a ser 165, porque ya hizo una parte, ¿sí? Desde acá ya hizo un montón. Hizo 207 y ahora bajó 136. Esos 207 ya se saldaron, obviamente. Si haces 200 pips para arriba, el equilibrio está en 100 para abajo, ¿sí? En la mitad. Este movimiento ya se equilibró, igual ya se había equilibrado acá, y este movimiento recién, o sea, el impulso era desde acá hasta acá y se había equilibrado hasta acá incluso, ¿sí? Y acá este movimiento de acá hasta acá ya se equilibró acá. Entonces, este movimiento es muy cortito, tiene un desequilibrio muy cortito, entonces no se puede tomar en cuenta para abrir una matriz virtual. Pero sí el desequilibrio que viene ya desde muy atrás. Entonces, simplemente, bueno, ahí toca entender esto que se habló hoy en la clase y entender que, bueno, mirá, el mercado va a seguir conviniendo vender cada vez que rompa porque estoy en tendencia bajista, como ven acá, en este periodo corto, con stop loss en el cambio estructural
porque encima fíjate que el cambio estructural cambia la tendencia también acá. Para cambiar la estructura tiene que cambiar la tendencia, que no es lo mismo cuando el cambio de estructura está antes de la tendencia, ¿sí? Entonces tenés como más confirmación de que te conviene poner un stop loss ahí porque encima cambió la estructura. O sea, encima cambió la tendencia, perdón. ¿Y hasta dónde te va a convenir? Bueno, hasta que puede ser el order block, puede ser que el mercado haga ahora un retroceso, por ejemplo, imagínate, hace un retroceso así, y vos decís, bueno, hasta acá, hasta que haga un nuevo bajo. Entonces el mercado te hace un nuevo bajo y ahí salís, tac, ¿sí? Por ejemplo. Pero esto es conceptual, no estoy diciendo que operen esto, ¿eh? No, para nada, esto es meramente conceptual, ¿sí? Alfonso, al análisis del viernes, ¿sí? Porque ya nos comimos una hora explicando un poco la estrategia. Entonces, ponerme a analizar el cachif no voy a llegar a ningún lado tan rápido. Va a ser muy incompleto. Vayan a la clase del viernes, la pueden adelantar hasta cachif y se la ven rápido en 1.5 y ya. ¿Sí? Lo que quiero hacer es más conceptual. Voy a pasar por arriba de todo bien rápido. ¿Sí? No voy a hacer ningún análisis profundo. Eh, USK está acumulando entre este punto y este punto. Se podría considerar que cambió la estructura acá cuando rompió este bajo y rompió la línea de tendencia. Entonces sería un buen punto donde uno podría vender acá, colocar su stop loss en el cambio de estructura, que sería acá, y yendo a buscar el TP, que sería, por ejemplo, acá, o sería acá en el imbalance cuando se complete. ¿Sí? Por lo tanto, yo lo veo bajista en este sentido, más allá de que en diario aún esté alcista. ¿Sí? En diario aún está alcista, incluso está acumulando, ¿no? Acá ven las líneas de tendencia, está recontra alcista, pero eso no quita que el mercado pueda venir hasta acá. Fíjate que, no sé, TP viene acá, línea de tendencia, tiene que cerrar un imbalance acá abajo, que puede ser que todavía no tenga mucha probabilidad porque está muy lejos. Capaz que tiene más probabilidad estos puntos de acá, y bueno, ya con que venga y haga esto, ya podría ser un buen punto de salida. ¿Sí? Ya luego si rompe el bajo, cambia la estructura. ¿Vendo? No, ¿por qué? Porque no se rompió la línea de tendencia, todavía hay más probabilidad alcista. Pero sí hay cambio de estructura, ¿sí? Y eso aumenta la probabilidad de que el mercado continúe cayendo. Bueno, AUDK y NZK están igual. Mercado acumulativo, ahí tenemos una buena oportunidad para vender el NZK, los que lo quieren vender, y a ganarse 20 pips, salir. Todavía la estructura no se rompió, entre este máximo y este bajo está acumulando en el medio, así que hasta que no rompa en corto plazo, pero muy, muy corto plazo, sí se podría considerar que se rompió, teniendo este pequeño patrón. Tendría que el mercado volver, retroceder más o menos a esta zona y llevarse los low. Podría ser este o este. ¿Sí? Tiene varios objetivos. Pero eso es muy corto plazo. Entonces lo veo bastante bien. De hecho, cuando se rompe esta línea de tendencia de acá, más o menos por acá, ya el mercado dio unos 11 pips de ese movimiento. El AUDK está igual que el ZK, prácticamente calcado. Tiene 102 pips para recorrer, mientras que el NZK solo 78, o sea, para encontrar el equilibrio. Y con respecto al CACHIF, yo aprovecharía para trazar línea de contratendencia y cuando se rompa tomar planes de contingencia de la misma forma que tendrían que haber tomado, lo tendrían que haber hecho cuando se rompió acá y haber aprovechado este movimiento de retroceso para reposicionarse y mejorar su operativa. También puede ser que hayan trazado esta línea de contratendencia y haber tomado decisiones acá, y en este movimiento, esperando esto, no pasó nada, entonces asumieron una pérdida que si el mercado ahora se va para el TP,
y no vuelve a bajar y ya llegó y esto eran los últimos bajos históricos antes del TP, entonces asumieron una pérdida más grande. ¿Pero para qué? Para bajar los riesgos. Entonces, asumir pérdidas más grandes implica menos beneficio al final, del largo plazo, y eso es una decisión personal, ¿sí? Lo que realmente entiendo yo es que la gente lo que necesita es mejorar su gestión de riesgo, no ganar más, ¿sí? Porque estas son operativas excepcionales. Entonces, siempre que sucede una excepción, no hay que tomarlo como una regla, hay que tomarlo como una excepción. Entonces, esta es una excepción. No podés operar todo el resto basado en una excepción. Vos operás todo basado en el 99,9% de las operativas. Pero cuando tenés el 0,1 o el 0,01, tenés que aprender a identificar eso. ¿Sí? A aprender a identificar que estás en la excepción. Entonces, operar basado en la excepción. Eh, el mercado no rompió la estructura todavía. Se podría considerar este como el punto estructural todavía, porque acá tenemos impulso, retroceso, este es el nuevo impulso, recién acá rompería la estructura, en 4 horas está un poco más bajo, o al menos eso es lo que tenía marcado. Sí, sigue siendo este el de 4 horas, así que mientras no se rompa eso, estamos ahí. Lo positivo es que el mercado parecería estar rompiendo el canal, y al romper el canal, eso implica que tiene un potencial como mínimo del tamaño del canal. Estamos hablando de unos 100 pips, ¿sí? Eso quiere decir que por encima del canal, unos 100 pips, estamos hablando de 63,50 más o menos, ¿sí? Como movimiento final. Es decir, que el mercado debería llevarse este máximo, que eso rompería la estructura al alza, más allá de que acá se rompió, ¿sí? En temporalidades más grandes se rompe acá, lo que aumenta la probabilidad de encontrar trades al alza. Probablemente se lleve este y venga a buscar por acá, ¿sí? Hasta que se rompa la línea de tendencia y cambie la estructura. Entonces ahí ya volvemos a pensar en bajistas. Para cerrar los bonus trade, perdón que estoy medio ahí, medio mal. eh, Acá decidí comprar cuando vi que el mercado estaba resistiendo en la parte baja. Eso no quiere decir que sea un buen trade, o sea que este se vaya a 20 pips netos, pero fue una decisión basada en el canal, ¿sí? También lo estoy vendiendo porque hay un desequilibrio y lo estoy comprando no porque haya un desequilibrio, sino porque está en lo que sería soporte, ¿sí? De canal. Que incluso lo puedo unir a este desequilibrio, ¿sí? Tenemos 25 pips hasta acá. Si esto fuese una matriz, tendría un retroceso de 23 pips para cerrar hasta acá. Quiere decir que el mercado, cuando yo entré, que estaba más o menos acá, estaba a unos 15 pips de STP, lo cual no está tan bueno, pero si el mercado va a ir a buscar, aunque sea la parte media, ya estamos hablando de 33 pips. Entonces, bueno, 33 pips o ahí 28 más o menos, ya me daría cierre de 20 netos, ni que hablar si se va para arriba. Ya me darían los 20 netos seguro. Y como también lo estoy vendiendo, lo estoy comprando un poquito más bajo de riesgo, no me preocupa que esta operativa se empiece a caer, me cerraría la venta, lo cual está muy bien, y estoy en conservador, lo cual no me preocupa en caso de entrar en uno de los peores puntos que se pueda entrar. Porque también piensen que si quiebra para abajo, esto mide 68 pips, 68 pips son más o menos 2 pisos. Entonces tendría 2 pisos más, no es un problema. Por lo menos no a corto plazo, ¿sí? Bueno, acá el NZD USD, yo lo que estoy haciendo es dándole seguimiento. Yo ya la vendí acá cuando cerré el viernes, dije que el domingo la iba a vender.
El viernes estaba por acá, el domingo la vendí un poquito más bajo, no me alcanzó a cerrar en este movimiento. Ahora me abrió un piso, es decir, mi TP volvió a estar acá, pero todavía tengo un recorrido de 78 pips de desequilibrio. Entonces el mercado tiene que venir a cerrar este desequilibrio. ¿Sí? Eh, si el mercado rompió este máximo, lo cual aumenta la probabilidad de que el mercado continúe subiendo y que me abra algún que otro piso más. Aunque viendo que fue solo una mecha, habría que ver cómo se desenvuelve el mercado el día de hoy. Capaz que esta mecha fue simplemente una inducción al stop loss, ¿sí? Es decir, la gente que está vendiendo se llevó el mercado se llevó puesto el stop loss y ahora se va para abajo a cerrar el desequilibrio, ¿sí? Entonces, los que no están dentro, si saben operar personalmente, de forma autónoma, sin necesidad de que alguien les diga lo que tienen que hacer, bueno, ya saben el por qué estaría entrando cuando se rompe esta línea de tendencia agresiva. Y si no, si querés ser más conservador, espera que se rompa esta. Y si no, si querés ser más conservador todavía, espera más confirmaciones, espera que se rompa la estructura. No solo operes acá, sino espera cuando se rompa la estructura, haga un retroceso y ahí tenés más probabilidad. Y con respecto al euro GBP, el mercado ha completado este imbalance, ya lo sacamos, ha llegado al 127, ya lo sacamos, luego del 127 los mercados deberían retroceder. Se está llevando un low, si yo me voy al diario, se está llevando un low, ahí está. Por lo tanto, al llevarse este low de acá atrás, mira qué lejos que está este low, no, acá, perdón, este low de acá, se está llevando este low, lo que está haciendo es cambiando la estructura, ¿sí? Está cambiando. De hecho, este es el último low antes de esto que no sé, esto debe haber sido pandemia, no sé, por ahí. Eh, ¿Qué cosa esto? 2022, septiembre de 2022, ¿qué habrá pasado acá? Descomunal este movimiento. Este es el último low antes de este high. Entonces, ahí realmente cambia la estructura, lo cual pasa a bajista completamente, lo cual puede ser un problema para mi operativa en particular, pero también tengo claro que hay un desequilibrio. Entonces, más allá de que pueda continuar bajando, de hecho ahora está yendo, acá ya está llegando al 161, lo que toca es, por haber alcanzado el 127 en temporalidades un poco menores y estar alcanzando el 161 y romper una estructura, lo que toca es retroceso, ¿sí? Toca retroceso. Y ese retroceso podría ser en largo plazo que sea buscar el desequilibrio para luego continuar su tendencia bajista en largo plazo, ¿sí? En largo plazo, porque acá estamos en 30 minutos. Pero en diario, fíjense que llega al 127 y luego esto es una onda de Elliot. Al ser una onda de Elliot se contabiliza así. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5 y el mercado debería, en cierta forma, venir a llevarse la onda 4. ¿Sí? Y el punto de equilibrio está un poquito más arriba. Así que bueno, desde ese punto de vista estaba alineado, tiene confluencia. Estaría bueno, para ser un poco más conservadores, que el mercado llegue a este gris y así poder bajar el TP, poder bajarlo un poquito más, ahí capaz que baja y se acerca un poco más a la onda 4 y ahí podría ser un buen punto de salida, ¿sí? Me gustaría mucho más que el TP esté por debajo de la onda 4 y no por encima, porque puede ser que el mercado saque la onda 4 y continúe su rally bajista. Estamos hablando a largo plazo. Esto no es una operativa que vaya a cerrar muy rápido. Sobre todo porque fíjense el tiempo que demora en hacer esto. Pero sí, también puede ser que se venga una etapa de acumulación antes de hacer ese retroceso, que primero haga cosas así, para luego llegar, ¿no? Ir encontrando patrones acá.
30 minutos. El boss acá. Este es el cambio de estructura. Línea de tendencia. Puedes trazar una más agresiva si querés. Ahí. Y ya. Esta no sé. Ah, estas son las ondas de. Sí, incluso acá hay una ineficiencia más chiquita. De hecho, en este desequilibrio que hay acá tenemos otro desequilibrio, ¿no? Lo que les enseñé al principio en la clase. Tenés este movimiento, llegó al 50, no llegó, ¿verdad? Este tampoco, este tampoco, este tampoco. Todavía no hay fractal, pero si hubiese fractal, acá tenés el 50%. Entonces al mercado todavía le falta este movimiento. Y este movimiento puede tener, bueno, habría que calcularlo como matriz, pero tiene, fíjate, ya seguro unos 4 pisos. Entonces de acá tenemos 20, 23, 32, 43, 54 pips de reversión. Más o menos por acá. ¿Sí? Entonces, fíjense esto, porque no es lo mismo el equilibrio del Fibonacci que el equilibrio de una matriz. Es diferente. ¿Sí? Es diferente. En este caso hay muy poca mecha o muy, muy poca diferencia entre mecha y cuerpo. Por eso el punto de entrada de la matriz virtual es prácticamente el mismo que el del Fibonacci. Pero fíjense la diferencia que hay entre el punto de reversión del equilibrio de la matriz y el equilibrio del Fibonacci. Ahora, si el mercado cae un poco más y digamos que tenemos, en vez de 100, 125 por acá, y ahí hace el retroceso, entonces vamos a tener un equilibrio más parejo, ¿sí? Entonces, a veces tus matrices no te cierran por estas cosas, porque hay un punto de equilibrio entre un Fibonacci, o sea, un impulso, y una matriz virtual, hay un desfasaje. Y ya vieron que incluso a veces los Fibonacci no llegan precisamente al 50%, sino que retroceden un pelín antes. Entonces, si vos tenés tu punto de equilibrio de matriz un poquito más lejos, entonces, bueno, con más razón no te va a cerrar y va a esperar el siguiente retroceso para cerrar y así lo vas postergando. ¿Sí? Así que bueno, ahí ya llegamos hasta el final. Nos estamos viendo el miércoles. Pongan en el chat o dejen en los comentarios si realmente les gustó este tipo de clase. Fue distinta, ¿sí? Fue totalmente distinta a lo que solemos hacer, porque de vez en cuando, y aprovechando que no había muchas operativas oficiales, me parece interesante resaltar conceptos y no solo analizar gráficas, ¿no? Que el análisis de una gráfica es simplemente probabilidades y más allá de que uno pueda acertar, también puede fallar y lo que vos estás pensando que puede caer o que puede subir, puede pasar lo opuesto, puede pasar que tarde mucho tiempo en pasar, ¿sí? Che, sube, el precio sube después de 2 semanas y yo te digo, viste, te dije que iba a subir. Eso es muy típico en este mundo de gurús vendehumos que hay, entonces tengan cuidado también. Yo no hago análisis para que ustedes crean que el mercado va a subir o crean que el mercado va a bajar. Yo hago este tipo de análisis para que ustedes se eduquen y entiendan cómo funciona Forex y luego lo puedan utilizar a su favor, ¿sí? Porque no hay nada mejor que entender. De hecho, una de las cuestiones que genera miedo en los mercados financieros es el desconocimiento. Yo no entiendo por qué a veces una matriz me cierra y a veces no me cierra. Bueno, ahora te lo acabo de explicar. Es una cuestión de mercado, una cuestión de impulsos y retrocesos, de equilibrio de mercado, ¿sí? Todo mucho más complejo que simplemente eso, pero creo que de esta forma te di un ABC sustancial de cómo funciona la estrategia de Pi-Graph, ¿sí? Incluso te hice unos cálculos de bitácora para que puedas entender el tema de los planes de contingencia un poquito mejor, ¿sí? Así que bueno, vayan al canal de Telegram, por favor, y a YouTube, y comenten si realmente les interesó este tipo de clases, para que de vez en cuando lo hagamos un poquito más seguido, ¿sí? Un saludo muy grande a todos, cuídense mucho, nos estamos viendo el miércoles, ¿sí? Bye bye.